¿qué significa ser mujer en la sociedad salvadoreña? Es decir, es crecer primero en una exclusión, siendo considerada inferior, siendo considerada solo para las tareas del cuidado y la reproducción, siendo considerada menos inteligente y siendo cosificada, es decir, reducida a un objeto que sirve de placer para otros u otras. Esa construcción de ese imaginario es la estructura quizá más fundamental de la violencia contra las mujeres. El saber que cuando mencionas la palabra mujer o cuando identificas el cuerpo de una mujer, estás bajo una exposición diferencial a la que se exponen los hombres. Es decir, no es lo mismo que una mujer transite de noche en una calle donde teme ser violada a un hombre que transita por la calle en una noche oscura, pero que teme ser asaltado nada más. Entonces hay diferencia, es decir, esos riesgos diferenciales de la seguridad ciudadana que vivimos hombres y mujeres también marca los riesgos sobre los que puede enfrentar una mujer violencia. Nosotros vivimos una vida muy buena, pero siempre hay problemas de que a veces a mí me gusta esto, a ella no le gusta, lo que a ella le gusta a mí no me gusta, y siempre sucede eso. Pero siempre en un matrimonio, para que perdure, más que todo entendimiento. Anduvimos bastante de novios y así es como también perduramos bastante de casados, porque fueron 47 años. La relación que yo tenía con mi mamá era muy cercana. Como familia nosotros éramos muy unidos. Salíamos a pasear mucho, nos reuníamos, siempre estábamos juntos. Aquí están. En horas de la tarde del día lunes 5 de marzo, se reportó un homicidio en la colonia Quesaltepec, en Santa Tecla. En el lugar fue asesinada una mujer de la tercera edad, identificada como Elma Catalina Marticorena de Morán, de 67 años. Según la Policía Nacional Civil, los hechores son dos menores de edad, identificados como Kevin R., de 17 años, y Luis A., de 16, los cuales ya se encuentran detenidos en la delegación de dicho municipio. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán y Melvin Rivas, informó para la prensagráfica.com Andy Flores. El día del asesinato de mi esposa, un día común y corriente, que nosotros íbamos temprano de compras, a comprar asunto de cosméticos. Pidió una fruta, pa. Entonces yo le llamé para ver si quería de otras, porque no había la que ella me pedía. Y ya no me contestó, sino que me contestó la voz de un hombre. Entonces me extrañó y le dije, ¿con quién hablo? El agente tal, un agente. Entonces yo le dije que me había equivocado y lo corté y le volví a hablar y me dijo que el mismo. Después yo llamé al fijo, porque yo le llamaba al celular, ¿verdad? Cuando le llamé al fijo, no me contestó. Ahí ya vi de que algo malo estaba pasando y decidí regresar. Cuando regresé a la casa, ya solo toparme con el gran gentío ahí en el pasaje, en la puerta de la casa, que estaba ya la policía, que incluso ahí tenían a uno de los muchachos, de los asesinos. Cuando yo recibí la noticia, la impotencia que yo sentía era no estar cerca con mis hermanos, ¿sí? A pesar de que, para serles sincera, yo no lo creía, yo no lo aceptaba. Pues él me dijo, algo le sucedió a tu mamá. Entonces, a mi mamá, ¿qué? Entonces, esto sucedió. Y yo le dije, no puede ser. Tengo que estar allá, tengo que verlo para creerlo. Y así fue. Hasta que yo llegué allá, pareció que yo realmente me di cuenta de lo que había pasado. Yo trabajaba en noticias, sobre todo en el área de violencia social, pero encuentro el primer caso de un pozo con alrededor de 10 personas adentro del pozo asesinadas y el proceso me va envolviendo poco a poco y voy quedando atrapado en el proceso. A partir de ese pozo y las historias que hay en ese pozo,
y lo que le pasó a las víctimas, aunque he hecho varios intentos por separarme del tema, por salud, por seguridad para mi familia, ha sido casi imposible para mí. Homicidio es el asesinato de un hombre, ¿verdad? Hablar de femicidio es como hablar nada más del cambio de sexo de ese cadáver. Entonces ella decide darle una traducción diferente y agregar feminicidio, ¿verdad? Como una categoría que no solo señala que hay un cambio de sexo en ese cadáver, sino que hay por lo menos 3 condiciones que se han dado para que esté ese cadáver y que ese cadáver sea de mujer. Y una de ellas es lo que Liz Nelly, otra autora, habla del continuum de violencia. Es decir, que las mujeres, previo al asesinato, han enfrentado antes una cadena de hechos de violencia y exclusión y de discriminación desde su nacimiento, por el hecho de ser mujeres. Número 2, que ese asesinato ha sido cometido con odio o aversión o menosprecio a su cuerpo, ¿verdad? Es decir, por el hecho de ser mujer. Y se expresa, por ejemplo, como lo hemos visto en El Salvador, que las mujeres son, en sus cuerpos, tienen señales que hablan de esa misoginia. Y es, por ejemplo, pechos cercenados, objetos introducidos en sus vaginas, cuerpos semienterrados, cuerpos dejados en la vía pública, es decir, casi el 70% de los hallazgos de cuerpos de mujeres asesinadas en El Salvador fueron encontrados en la vía pública. Es decir, que el asesino no quiso esconder su crimen, en contrario sentido quiere mostrarlo como un mensaje de terror. Entonces, Marcela Lagarde habla de que todas estas condiciones se perfilan y construyen lo que es un feminicidio, que no es aquella muerte que puede ocurrirle a un hombre o a una mujer, sino aquella muerte que puede ocurrirle a una mujer por el hecho de ser mujer. La realidad 20 años después del fin de la guerra, ¿verdad?, no refleja los avances que debería de reflejar ese esfuerzo de la mujer por conquistar esos espacios. O sea, no es que la mujer, ¿verdad?, esté esperando en El Salvador que le abran los espacios. Ha luchado por ocupar esos espacios, pero por eso, por ser una sociedad tan cerrada, tan conservadora, ¿verdad?, esa exclusión permanece y se agrava en la población femenina. Y lo otro es el tema de la violencia, ¿verdad? O sea, El Salvador fue ubicado en un estudio, no me recuerdo ahora exactamente qué institución lo hizo, pero es un estudio que se conoció públicamente. Hace unos años fue ubicado como el país donde más femicidios se cometían en el mundo, ¿verdad? O sea, hay violencia dentro de la familia, ¿verdad? Violencia delincuencial que afecta a la mujer por ser considerada más débil, ¿verdad? La delincuencia ve en la mujer, ¿verdad?, presa fácil para cometer delitos. Otra estructura muy fuerte que está impactando en la violencia contra las mujeres son las maras y las pandillas, ¿verdad? Estructuras territoriales de violencia que están en las comunidades, en los barrios, y que cooptan la vida de las mujeres y las mantienen en cautiverios. Tenemos, por ejemplo, que ha habido un incremento de los asesinatos de mujeres de 14 años en centros escolares y que hay una naturalización de parte de las instancias de seguridad, el decir, bueno, tenía 14 años, estaba en su centro escolar, estaba vinculada a una pandilla, o en su colonia hay pandillas, pues no podíamos esperar menos que acabara de otra manera. Él nos visitaba a nosotros, pero que él estuviera en Mara, yo no me di cuenta. Me di cuenta hasta cuando ya el asesinato. Un hombre de pandilla muere asesinado por sus rivales de un tiro, de una golpiza. Pero una mujer está vinculada a estas estructuras, es torturada, es desmembrada, es semienterrada, es violada por todos los agresores. Y esto no lo vemos. Entonces, este código diferente coloca a las mujeres en riesgos mayormente graves y con mayor saña y dolor. El tema de desapariciones es complejo porque por un lado usted tiene la desaparición, la primera desaparición, que es la que la pandilla realiza con la niña.
Y el problema es que en El Salvador se ha tolerado esa práctica y la misma niña sufre una segunda desaparición, pero ya no por la pandilla, sino por las instituciones del Estado. Porque cuando el Estado dilata, cuando el Estado no le interesa, cuando el Estado actúa negligentemente, cuando el Estado no investiga, está desapareciendo por segunda vez a la víctima y volviendo casi imposible encontrarla. Pretendemos crear perfiles y además una atención, una unidad, como su palabra lo dice, especializada, de tal manera de que se le pueda atender a la víctima con debida diligencia, especialmente en atención en crisis y con una atención integral, de tal manera de que podamos erradicar esa visión corta que hemos tenido o que se ha tenido a nivel gubernamental, porque esta es una situación institucionalizada. No se trata solo de la Fiscalía, de la Procuraduría, de los mismos tribunales, del órgano judicial, sino que hemos utilizado a las víctimas hasta llegar a una condena. Es decir, nos hemos empoderado a la víctima solo en el proceso. Es decir, hasta donde nos ha convenido según los intereses de cada institución. Lo que queremos es hacer un abordaje integral, de tal manera de que aun cuando se logre una condena, la víctima siga siendo atendida hasta que se le restituya sus derechos. Cuando sucede algo, no es solo la víctima la afectada, es toda la familia. A nosotros nos cambió la vida totalmente. No tenemos a mi mamá, mi papá está solo, no pudo llegar ya a su casa. Nosotros nos hemos distanciado más porque yo ya no voy a poder llegar a El Salvador como llegaba antes, ¿sí? No tengo ni la seguridad y mi mamá ya no va a estar ahí tampoco. Nos ha afectado a todos y nos ha cambiado la vida totalmente. Digamos, si vemos toda la cadena de ingreso, del acceso, toda la ruta crítica de acceso de las mujeres a la justicia, nos damos cuenta que todo el sistema está diseñado precisamente para tolerar la violencia contra las mujeres y reafirmar en ellas que no debían pedir justicia, que lo que están viviendo debía pasarles por el hecho de ser mujeres. Empezamos con la policía, digamos, es un cuerpo policial que apenas ahora, en estos últimos 2 años, ha empezado a tener una pequeña mirada sobre la policía comunitaria, más identificada con la ciudadanía, más que con la represión. Luego tenemos a los fiscales, ¿verdad?, que muchas veces, pues si son ellos acosadores y son agresores, no se van a identificar con la víctima, se identifican con el agresor. Y lo mismo pasa en la judicatura, que es la más cruel de todas. Una mujer llega, finalmente logra sobrevivirle a su agresor, logra sobrevivirle a la policía, logra sobrevivirle al fiscal, pero llega ante un juez que empieza a dictar sentencias donde se le culpabiliza, donde ella sale con medidas impuestas a favor de su agresor porque ella provocó la violencia. Y habla de que una mujer que llega golpeada, que llega lastimada, si su esposo en la audiencia dice de que ella le provocó, que ella no sirvió a una cena a tiempo, que ella probablemente lo engaña, entonces dice, pues yo no tenía más remedio que hacer. Y el juez dice en su sentencia, bueno, sucede que no podía esperar otra conducta de ese hombre, o sea, no le podíamos pedir menos sino que se enfureciera de esa manera, entonces lo que vamos a hacer es declararlos a ambos víctimas y a ambos agresores. Uno puede hablar de avances, ¿verdad? Lo decía antes, pero esos avances no son, ¿verdad? No están a la altura, no son de la dimensión, ¿verdad?, que ha merecido la mujer por su condición de ser humano y la mujer salvadoreña por su condición de luchadora por el cambio. El proceso, como ellos son menores de edad, la ley los protege y no pueden ser culpados por más de 15 años. No porque decían de que era como para que estuvieran más de 30 años, ¿verdad?, más de 30 años, pero no pueden porque son menores de edad. Yo no sé si aquí, pero allá en El Salvador tienen esa ventaja los menores de edad que no querían, pero ni darme los documentos de que ellos pertenecían a Mara, porque hay una ley que los protege a ellos. Entonces, para eso tuve que mandar
el abogado una carta, tanto en inglés como en español, pidiéndolos porque los quería la corte aquí de Canadá para mi proceso. Si no, no lo daban. Ahora pues ellos están por 15 años, pero da la casualidad también de que si ellos muestran de que tienen buena conducta allá en el lugar donde estamos, ahí por menos tiempo. Hagan lo que hagan con ellos, a mi esposa ya no me la devuelven. ¿Verdad? Ya el hecho ya está hecho, como decimos, valga la redundancia, pero algo se merecen ellos, ¿verdad? Algo se merecen por haber hecho eso, pero para mí no es nada, pues, porque no me la van a devolver. Me cambió todo. Yo estoy consciente de que, aun cuando tengamos leyes muy buenas, si no tenemos instituciones preparadas para echar a poner en marcha las leyes creadas, pero además no tenemos funcionarios y funcionarias empoderadas y sensibilizadas acerca del tema, esto no va a funcionar jamás, por muy buenas leyes que tengamos, porque las muertes violentas de las mujeres no se detienen por decreto. Esto no es cuestión de leyes, es cuestión de voluntad por parte de los y las funcionarias de gobierno, pero además requiere instituciones que se les inyecte presupuesto, es decir, que se les dote de material humano y material para que tengan la posibilidad de combatir, de prevenir, de castigar y reparar sobre todo la violencia de género. Lo que yo más recuerdo de mi mamá es que ella era una mujer muy feliz, amaba su vida, amó y disfrutó su vida y la compartió con todos los que estaban alrededor de ella. Cualquiera que se acercaba a ella era felicidad. Y ella dedicó su vida a los demás y por eso es que toda la gente la quería y mucha gente la conoció a ella. Lo que yo espero para mi papá, si primero Dios le sale en los papeles, pues que él tenga una vida de paz, ¿sí? Que se sienta aquí protegido, que él sale y sabe de que no le va a pasar nada o que alguien lo anda buscando. Eso es lo mejor pues, que él podría tener acá. Al final, por algo son los 47 años que estuvimos juntos, que nos llegamos a comprender el uno al otro. Pero que sí, los años más felices fue cuando vino a suceder esto.